Bienvenidos a otro video. En los videos anteriores estuvimos viendo algunos consejos para interpretar la Biblia en 3 pasos que constan de la observación, la interpretación y la aplicación. Ese tercer paso, el de la aplicación, es el que vamos a desarrollar hoy. En primer lugar, debemos decir que el estudio de la Biblia no es un fin en sí mismo, sino que estudiamos la Biblia para ponerla en práctica. La sabiduría está en escuchar la palabra de Dios y en obedecerla. No solamente en ser oidores de la palabra, sino en ser hacedores de ella. Nuestra reacción ante la verdad debe ser obedecerla, y es con el uso del discernimiento que se ejercita. Si no ponemos por práctica lo que estudiamos, nos engañamos a nosotros mismos pensando que con saber es suficiente, y esto deriva en que nuestras acciones contradigan nuestras palabras y nuestras creencias. Por eso hoy vamos a ver algunos consejos para la aplicación de la enseñanza bíblica. Vimos anteriormente que en primer lugar debemos hacer una buena observación del texto para después poder hacer una buena interpretación, es decir, llegar a lo que Dios quiso decir a los destinatarios originales. Y una vez que descubrimos esa enseñanza, podemos aplicarla en nuestra vida hoy en día, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tan viva y eficaz como lo fue hace 2000 años. En primer lugar, entonces, tenemos que saber que existe una sola interpretación correcta, pero que pueden haber miles y miles de aplicaciones para una misma verdad bíblica. Incluso puede una enseñanza bíblica tener una aplicación para mí hoy y dentro de 2 semanas tener una aplicación totalmente distinta, dependiendo mis situaciones particulares, mis circunstancias particulares. Como primer paso para la aplicación, debemos examinar esa enseñanza bíblica y determinar con qué grado se aplica a diferentes relaciones. ¿Cómo se aplica esa verdad bíblica a Dios, a nosotros mismos, a nuestra familia, a otros creyentes, a personas no creyentes, a la sociedad en general, al gobierno, incluso cómo se aplica la verdad bíblica a Satanás? Tal vez esa verdad bíblica no se aplique en todos los ámbitos, pero es una buena práctica preguntárnoslo. En segundo lugar, podemos hacernos algunas preguntas de aplicación personal. El pasaje que estuve analizando me muestra, me enseña algún principio que aplicar, algún mandamiento que obedecer, algún pecado que abandonar, algún pecado del cual arrepentirme, algún ejemplo a seguir, algún ejemplo de algo que no debo hacer, que debo evitar. Preguntas como estas nos pueden ayudar a determinar un plan de acción. Una práctica que puede simplificar mucho la aplicación puede ser enunciar esa enseñanza en una oración muy breve. Decir de una forma clara y concisa qué es lo que el pasaje me enseñó, anotarlo en lo posible. De modo que sea fácil de recordar, que sea claro, que sea aplicable y que sea conciso, que esté todo el concepto en esa pequeña frase. Como dijimos, la aplicación no debe intentarse antes de una buena observación y de una buena interpretación. De lo contrario, estaríamos aplicando un principio que tal vez no sea bíblico. Por otro lado, la aplicación debe ser una decisión y no una simple emoción del momento. Pero lo más importante es que esa aplicación descanse en el poder del Espíritu Santo. Para poder tener un seguimiento y poder medir nuestra aplicación de la verdad bíblica, es una buena idea tal vez desarrollar un plan de acción que tenga justamente acciones definidas y plazos también definidos. De modo que nosotros podamos darnos cuenta si dejamos
de aplicar la verdad bíblica en nuestra vida. Un ejemplo sencillo puede ser nuestra responsabilidad de estudiar las Escrituras. Tal vez para hacerlo necesitemos de un plan de lectura. Podemos diagramar lecturas diarias de la Biblia y ir marcando si seguimos ese plan o no. De esa forma nos daremos cuenta en qué grado estamos cumpliendo con eso que nos comprometimos a hacer. El plan de acción tiene que ser significativo, o sea, lo suficientemente significativo como para cumplirlo, lo suficientemente claro como para poder entenderlo, lo suficientemente corto como para poder seguirlo y lo suficientemente espiritual para que sea distinto, para que sea algo que cambie nuestra conducta. Debemos tener en claro que la meta de la aplicación de la Biblia no es compararnos con otros o creernos mejor que los demás, sino que nuestra mirada debe estar siempre en Jesús. Nuestro modelo a seguir es Jesús y la meta de la aplicación de la verdad bíblica es parecernos cada vez más a Jesucristo. Otra parte importante del estudio bíblico es la comunicación, es compartir lo que aprendemos con otras personas. Tal vez te toque como parte de tu servicio compartir alguna reflexión bíblica, algún mensaje, alguna prédica. Te quiero compartir algunas ideas que te pueden ser útiles en esos casos. Vimos en la observación y en la interpretación que profundizamos mucho en el texto, profundizamos en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto geográfico, en las formas lingüísticas, en el significado de las palabras, en el carácter de los personajes, en la enseñanza bíblica en general. Un montón de información que tal vez no podamos transmitirla toda en un solo mensaje y que incluso puede ser contraproducente intentar transmitir todo lo que aprendimos en un solo mensaje. Podemos estar bombardeando de información al que nos escucha y que reciba mucha información, pero que nada de eso se le quede grabado. Así que una buena idea es lo de la frase corta, anotar cuál es la idea principal que nosotros queremos transmitir y usar datos de lo que estuvimos viendo para apoyar esa idea principal. No vamos a poder transmitir todo en un solo mensaje y debemos ser específicos con la enseñanza que queremos transmitir. En esto nos puede ser muy útil un buen bosquejo de nuestro mensaje. Un bosquejo que sea claro, que sea entendible y que sea una ayuda a memoria, no que sea un discurso que leemos porque eso sería aburridísimo de escuchar y de ver. Así que ponete en el lugar del otro que no le gustaría estar viendo a alguien leyendo un discurso. Así que el bosquejo debe ser una ayuda a memoria, que nos guíe en la estructura de nuestro mensaje para que sea más entendible y para que lo podamos desarrollar con más fluidez. Y en esto también es muy útil pensar en cuál es la traducción bíblica que mejor se adapta a nuestro propósito. También pensando en la audiencia, si voy a transmitirle un mensaje a adolescentes o a niños, tal vez la Reina Valera 1960 no sea la mejor opción, pese a que la amo con todo el corazón. Tal vez en ese caso puede hacerme más útil una traducción de lenguaje actual, una nueva versión internacional, una nueva traducción viviente. Ese también es un buen punto para tener en cuenta. Eso en cuanto a cómo transmitir el mensaje, algunos pequeños consejos, pero tal vez el punto más difícil sea determinar de qué voy a hablar, cuál va a ser el tema de mi mensaje. Y en esto te pueden servir algunos enfoques, algunos métodos. Uno de ellos es el método biográfico, es decir, elegir un personaje de la Biblia y estudiarlo, ver qué dice toda la Biblia o parte de ella sobre determinado personaje. Puede ser Pablo, David o alguno menos conocido como Timoteo o Juan Marcos. Elegir la vida de esa persona y determinar si fue un éxito o un fracaso espiritual. Ver qué cosas
nos deja como ejemplo a seguir y cuáles como ejemplo a evitar. Ese puede ser un buen enfoque para preparar un mensaje. Otro método a tener en cuenta es el método tópico, que consta de elegir una palabra, un término, un concepto, profundizar en ese concepto, ver de qué forma la Biblia lo utiliza. En esto nos puede ser muy útil una concordancia y ver cuáles son los principios espirituales que se desprenden de ese estudio. Un método muy parecido al método tópico es el método doctrinal o teológico. Es descubrir qué enseña toda la Biblia sobre una determinada doctrina, sobre una determinada enseñanza, sobre una determinada verdad. Descubrir qué dice toda la Biblia, por ejemplo, acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca del fin de los tiempos incluso. Este es un método que nos lleva a descubrir esas grandes enseñanzas de la Biblia y que deben derivar en cómo aplicamos esas enseñanzas a nuestra vida hoy en día. Esos fueron algunos consejos que te puedan servir como métodos o formas para estudiar la Biblia. Lo importante es siempre estar en contacto con el texto de la Biblia. La lectura informativa es importante para manejar el texto. Me refiero a la lectura informativa, aquella que hacemos de grandes porciones de la Biblia, que nos ayudan a tener un mayor conocimiento del texto bíblico en general. Es importante tener esa parte, pero también es importante tener una lectura formativa, es decir, que el texto sea quien nos maneje a nosotros, dejarnos influenciar por la verdad de la Biblia y ponerla por obra, que es lo más importante. Espero que estos pequeños consejos te sean útiles para tu lectura diaria de la Biblia y tal vez para tu trabajo ministerial. Como te había dicho, están orientados estos consejos a estudiar la Biblia solo con la Biblia y que no tengamos excusas para eso. Pero tal vez más adelante haga algún video recomendando material para un estudio un poco más profundo si es que ese es tu interés. Si el video te sirvió de algo, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita así no te perdés ningún video. Nos vemos en la próxima.